Hola Fernando, buenas tardes, ¿cómo te va? Un gusto recibir tu llamado y poder compartir con ustedes este espacio y este rato de conversación. Y bueno, estaba escuchando el editorial, muy interesante, así que espero que nuestra conversación sea quizás un poquito interesante también para poder compartir con la audiencia algunas ideas sobre el envejecimiento. Siempre es un placer y sabemos que va a ser más que interesante hablar con vos, Gladys, y te voy a corregir en una sola cosa, permitímelo, Sí, porque vos sos docente y yo no. Fernando no está, No, el que te habla es Omar Figueroa. Omar, sos Omar, sí. Pero igual, sí. somos re Después gemelos con Fer. Vos sabés que después de que te dije Fernando, yo dije, no es la voz de Fernando, es la voz de Omar, así que perdón. No, Omar, ¿sí? al contrario, Perdóname. es un orgullo que me hayas Perdóname. asociado con mi compañero y amigo Fernando Cosentino. Pero bueno, a ver, acá nosotros estamos con varias, no dudas, sino con varias preguntas. Vos sabemos que estás a cargo de lo que es la especialización en envejecimiento activo y saludable de las personas mayores. Sí. ¿Nos podés contar a toda la audiencia en qué se basa, en qué se trata especialmente esta especialización? Sí. Bueno, la especialización es una carrera de posgrado, es decir, que para poder acceder a esa formación, el profesional que quiera cursarla tiene que tener una formación superior previa. Ese es el punto de partida, es decir, tiene que ser o licenciado o profesor o, es decir, algún profesional de campos, ya sea de la salud, de la educación, de la psicología, inclusive hay profesionales del campo de la comunicación, tenemos como estudiantes a periodistas, que hayan tenido una formación previa. Por eso decimos que es un posgrado, es posterior a un título de grado. Y lo fundamental de nuestra especialización es el objetivo que tenemos, que es precisamente formar esos profesionales para que puedan orientar a las personas mayores y en los ámbitos donde intervengan con personas mayores hacia un envejecimiento saludable. Entonces, quizás la diferencia entre nuestra oferta de formación de posgrado con otras que hay en otras universidades inclusive cercanas, como por ejemplo la de la Universidad de Lanús y otras de gestión privada, como son la Universidad Maimónides o la Universidad Atlántica de la Costa, la diferencia fundamental que tenemos en este momento es que nosotros promovemos que los profesionales se formen para favorecer un envejecimiento saludable. ¿Qué entendemos por envejecimiento saludable? En eso seguimos a la Organización Mundial de la Salud y vos sabés, Omar, que en los últimos años se fue cambiando la concepción de envejecimiento saludable y hoy consideramos que está saludable aquella persona que más allá de los años o inclusive de las enfermedades crónicas que lo puedan estar afectando, puede seguir haciendo aquellas cosas que le interesan y aquellas cosas que valora. Y entonces lo más importante para que pueda seguir haciendo aquello que le interesa es que mantenga lo que nosotros conocemos como la capacidad funcional. ¿Qué es la capacidad funcional? Es la capacidad de seguir haciendo las cosas de la vida cotidiana. Es decir, que esa persona pueda seguir siendo independiente, que pueda prepararse su comida, que pueda higienizarse, que pueda organizar su casa, que pueda seguir visitando a sus nietos o a sus amigos, es decir, que pueda seguir haciendo, que pueda valerse por sí mismo para hacer aquellas cosas que le dan placer, que le dan bienestar en la vejez. Entonces, en realidad, nosotros lo que formamos son profesionales para que promuevan todas las acciones, ya sean desde la perspectiva de la salud, desde la perspectiva de la actividad física, la recreación, la cultura, el autocuidado, para que las personas puedan transitar todos estos años que logramos conquistarle, ¿no? Gracias a la ciencia, a la biología humana, que es poder vivir más años. Así que bueno, ese es un primer punto de partida. Y bueno, y después tenemos otro, pero no sé si respecto de ese me querés hacer alguna pregunta para no acaparar tanto la palabra. No, esto es así. Ahora tenemos a Oscarcito Guida, que te va a saludar, y él te quiere hacer otra pregunta. Hola, ¿qué tal? Es imposible pensar la vejez sin enfermedades, ¿no?
Ahora, ¿es posible con ellas a cuesta tener una vida, digamos, activa y productiva? Me refiero Sí, a productiva para el alma, ¿no? sí. Sí, productiva en el sentido, vos sabés que respecto de lo productivo, Oscar, es muy interesante ese concepto porque otro aspecto que incide, y después vamos a volver sobre esa cuestión de los, aquí consideramos saludable y cómo tener bienestar, más allá de las enfermedades crónicas. Uno de los aspectos más complejos en este momento del envejecimiento y de la vejez es la representación social que tenemos sobre la vejez. Como nosotros pensamos a la vejez con los mismos parámetros con los que fuimos desarrollando nuestra vida, que es desde la perspectiva de la productividad, lo que nosotros terminamos considerando es que aquella persona que se jubila y se retira deja de ser productiva. Y entonces empieza a haber una representación de carencia, de falta, de como que esa persona deja de ser un aporte o deja de tener la posibilidad de hacer aportes para la comunidad. Entonces, esa perspectiva, esa mirada que tenemos del envejecimiento es, o sea, que tiene la sociedad, no que tenemos nosotros justamente en la especialización, trabajamos, además desde el envejecimiento saludable, trabajamos desde una perspectiva del enfoque de derechos. Es decir, que vos, además de preservar tu capacidad funcional para seguir haciendo lo que a vos te interesa, además seguís siendo una persona con derechos a lo largo de toda tu existencia. Y no porque vos te hayas jubilado o dejes de tener un rol tan protagónico en el campo de lo laboral, con ese que algunos lo llaman el retiro laboral, empieces a dejar de tener derechos. ¿Por qué? Porque esa mirada es lo que nosotros llamamos viejismo y es quizás uno de los factores, sentirse discriminado, sentir que hay una representación respecto de nosotros los viejos. Yo hablo en primera persona porque soy mayor de 60 años y entonces me considero a mí misma dentro de lo que se llama las personas mayores y como estoy en la vejez me considero una vieja y lo digo con mucho orgullo, milito el envejecimiento. Uno de los problemas fundamentales es la representación que tiene el resto de la sociedad. Y entonces muchas veces está comprobado que quizás te enferma más o te genera más malestar sentir que, como diría el Papa Francisco, dentro de una cultura de descarte, empezás a tener menos derechos, o empezás a tener menos derechos es tener prejuicios que te están afectando y tener menor posibilidad de acceso a distintas actividades por la discriminación. Entonces, esa es la otra perspectiva que también tenemos que tener en cuenta y que nosotros trabajamos desde la especialización. O sea que formamos... Sí, déjame terminar. La idea es que formamos profesionales que promuevan el envejecimiento saludable y formamos profesionales que promuevan el cumplimiento y el enfoque de derechos de las personas mayores. Porque esos dos pilares son los que hacen a un envejecimiento saludable. Y después, le podemos contestar a Oscar qué hacer para estar saludables más allá de las enfermedades. Dale. ¿Seguí? No, ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No, porque vos hablabas de derechos, derechos. De hecho, la Convención Interamericana sobre la protección de derechos humanos de las personas mayores, que fue sancionada en el 2015, la termina aprobando como ley en el 2017 bajo la ley número 27.360. Sí. Y el año pasado se le dio jerarquía constitucional a través de la 27.700, o sea que con esto, ¿qué queremos decir? Que los mayores tienen derechos. Sí, y son sujetos de derechos. Sí, Omar, y además, no solamente tenemos derechos, sino que haya alcanzado jerarquía constitucional, quiere decir que todos, es decir, los organismos de salud, los organismos previsionales, toda la sociedad en su conjunto, tiene que respetar esos derechos y que cualquier persona mayor que sienta que alguno de sus derechos es violentado o que es objeto de maltrato o se siente cuando por ejemplo asiste a un establecimiento de salud objeto de cuidado o le hacen sentir que en realidad no tiene un derecho, sino que se le está haciendo se le está dando una dádiva, se está haciendo con él un acto de asistencialismo. En realidad, esa persona mayor, yo misma, puedo decir, no me están
dando no me están haciendo un reconocimiento extra, sino que me están justamente tratando como lo que soy, que es un sujeto de derecho. Es decir, que envejecer lo único que va haciendo es que yo vaya acumulando experiencia, años y seguramente algunos declives, ¿no? Que esta es la respuesta para Oscar y ahora podemos charlar en un ratito, pero en ningún momento hace que eso va en detrimento o genera una merma de mis derechos, todo lo contrario. Pero fíjate qué fuerte que es la discriminación y qué fuerte que es el viejismo, que fue necesario establecer una adecuación de la Convención Internacional de los Derechos Humanos y que Iberoamérica decidió que esa convención era necesario darle un carácter específico, es lo que ellos llaman una discriminación específica, para decirle a toda la sociedad, para decirle a los estados, para decirle a los sistemas jurídicos, atención con la manera en la cual tratan a las personas mayores en sus sociedades. Exactamente, porque que no sean objetos, sino que sean sujetos de derechos. Tal cual. Oscar, tal cual. Una última pregunta. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, sí, tengo entendido que cuando se hablaba de tercera edad, después sí, ahora resulta que hay una cuarta edad y hasta una quinta edad que llega a los 100 años. Uh-huh. Es decir, la expectativa de vida es mayor, sí, y entonces esa expectativa de vida, esa vida extra que tenemos por la medicina moderna, que nos mantiene, sí, vivos y demás, que sea además, vuelvo a usar la palabra productiva, aunque no me gusta, no sería justo eso, sino que sea... ¿Calidad? ¿Te gusta la palabra calidad? En el sentido de... Tal cual, un envejecimiento con calidad. Cuando hablamos de envejecimiento saludable, en realidad lo que estamos pensando es cómo. O sea, hay una realidad que es innegable, Oscar, vos y yo la vivimos, quizás Omar, que es más joven que nosotros, quizás todavía no lo está sintiendo. El envejecimiento va acompañado de una serie de declives, ¿sí? Es decir, sabemos que hay declives en el funcionamiento de los distintos organismos, sabemos que hay cambios estructurales en nuestra morfología corporal, o sea, eso es innegable. Lo que pasa es que si nosotros vamos tomando acciones de promoción de la salud y acciones de prevención, y eso tendríamos que empezar antes en realidad, no cuando cruzamos la barrera de los 60, sino que tendríamos que haber tomado todas esas precauciones, por eso la importancia de los sistemas de salud y de los sistemas de salud de gestión estatal, ¿no? A disposición de todos, como derecho de la sociedad en su conjunto. Nosotros deberíamos haber podido haber llevado adelante los tratamientos, haber tenido a la alimentación que corresponde, haber hecho lo que desde mi perspectiva es quizás una de las formas de tratamiento más económica y más efectiva, que es mantenernos activos, hacer diariamente actividad física, hacer ejercicio físico y por otro lado alimentarse bien. Todos sabemos lo que es en este momento la dificultad de tener una alimentación en general y una alimentación de calidad en particular, y la necesidad de por ejemplo, el control de precios para que así podamos garantizarlo. Entonces, si vamos envejeciendo y vamos pudiendo llevar a cabo la práctica de estos hábitos saludables, y además vivimos en un entorno amigable, eso no lo podemos, porque si no parecería que llegaste a viejo y te enfermaste porque bueno, la responsabilidad es tuya, es personal. No, también hay una responsabilidad colectiva y hay una responsabilidad social, y ahí es donde aparece la convención, ¿no? Y ahí es donde aparece la necesidad de garantizar los derechos, y ahí es donde aparece la necesidad de brindarle el buen trato que la persona mayor y todos los viejos nos merecemos. Entonces, si vos llevas adelante todas esas medidas, fundamentalmente que tienen que ver con entornos amigables y hábitos saludables, muy probablemente puedas transitar ese envejecimiento de la manera que lo propone o que lo plantea como objetivo la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Sabiendo que tenés esas enfermedades crónicas, pero que no se convierten en discapacitantes.
Es decir, que vos puedas controlar tu diabetes, que puedas controlar tu hipertensión arterial, que puedas moderar tu obesidad, haciendo una buena alimentación, haciendo la actividad física, teniendo actividades sociales, teniendo una red de contención y viviendo en una sociedad que te reconoce como un sujeto de derecho. Casi doctora, nada, ¿no, Oscar? Doctora, verdaderamente es un tema apasionante que tenemos que seguirlo, sí, indudablemente, y la vamos a convocar nuevamente. Vamos a gozar de su experiencia y sabiduría para que nos vaya guiando sobre todos estos temas. Le agradecemos mucho su presencia, le enviamos un cariñoso Oscar, saludo. Sí. Y Omar. Estamos al habla, Gladys, porque para toda la audiencia, gracias por dos cosas. Primero, porque siempre estás atenta al llamado que te hacemos nosotros. Siempre te haces un tiempo. Y por lo que brindás y por lo que das, sos una laburadora de los viejos. Vos sabés que, y vos lo compartís, lo que yo digo, viejos desde el afecto, desde el cariño. Y sabés vos que, y la audiencia ahora se va a enterar, que con Gladys, cuando nos dieran los tiempos, vamos a armar una agenda en donde vamos a tener la suerte de tener, como yo le digo, esto es a lo Omar Figueroa, no es tan catedrático, los pollos de la UNDAP, los futuros profesionales, no me salía la palabra. Los futuros especialistas, y los vamos a tener acá, gracias a Gladys, y como en agradecimiento y despedirte de este reportaje que da para mucho más, te invito a que escuches el tema de Río Roma que se llama Gracias 1.000.000. Esto es para todas las personas mayores y también dedicado a vos. Gracias. 1.000.000 de gracias, Gladys Renzi, de la UNDAP de Avellaneda. Gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes. Chau, chau.